Buenas tardes, hoy vengo a presentarles el tema del cadernismo. El cadernismo. Se conoce como el cadernismo a la historia política mexicana, al periodo de gobierno por Lázaro Cárdenas del Río, así como en la corriente ideológica izquierdista inaugurada durante los 6 años de gobierno, de 1934 a 1940. Pero, ¿quién fue Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas del Río nació en 1891 en la Ciudad de México. Fue un militar y político mexicano que fue presidente de México entre 1934 y 1940, recordando y querido como uno de los mayores estadistas mexicanos de todos los tiempos. Cárdenas hizo más que cualquier otro presidente para consolidar la Revolución Mexicana y llevar a las prácticas justicia e igualdad. El Partido Cardenista fue una agrupación política que existió entre 1987 y 1997. Reivindicaba la figura de Lázaro Cárdenas como su autor intelectual. Para las elecciones de 1988, el partido se adhirió al Frente Democrático Nacional para postular a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Características durante el cadernismo. La nacionalización del petróleo mexicano. No causó tensiones internacionales, específicamente con el país de Gran Bretaña, país que amenazó con bloquear a México en represalia. Pero fue así que se creó Petróleos Mexicanos, Pemex, una florecida industria hidrocarbúrica que, a pesar de las empresas privadas, procuraran llevarse todo lo posible y no dejarle nada al Estado con lo que pudiese trabajar. La educación. Implementó un modelo educativo abiertamente dirigido a la educación laica, en abierto combate contra el fanatismo y los prejuicios. Este nuevo modelo educativo se denominó socialista, reflejaba una idea del país más moderna, justa y equitativa. El cadernismo repartió libros a los alumnos de escuelas rurales y urbanas, con enfoques radicalmente distintos de la educación colonizada. Se imponían modelos raciales de blancura y catolicismo. El Plan Sexenal. Este fue el nombre del plan del principal del gobierno de Cárdenas, basado en el distanciamiento de las políticas de gobierno, que se enfocaba en brindar apoyo a los movimientos sindicales para impulsar el crecimiento agrario, industrial y urbano de México. Su nombre proviene del petróleo de gobierno, 6 años, y de las promesas de Cárdenas, que le decía al pueblo de ejecutar todas esas medidas en su tiempo de mandato. Características. El cadernismo se caracterizó por ser un gobierno nacionalista y de izquierdas. Crea un Estado fuerte y capaz de profundizar las reivindicaciones populares que habían motivado a la lucha armada durante la época revolucionaria. La economía era una de sus principales preocupaciones. Podemos aquí observar unas imágenes del presidente Lázaro Cárdenas. El antifascismo se posicionó de la manera tajante en contra del fascismo que estaba en el auge en Europa. Su gobierno condenó las distintas invasiones nazis, así como el colonialismo japonés en China. Sin embargo, su gesto más importante fue abrir las fronteras mexicanas para acoger a aquellos exiliados políticos españoles que huían de las tropas de Franco. La economía. Su principal característica era la de poner el interés nacional sobre el privado, ya que venía expresado en la Constitución de 1917, concretamente en el artículo de 27. Nacionalización de los ferrocarriles. La situación de las empresas ferrocarriles nacionales era muy mala, con una deuda que no paraba de crecer. La devaluación del peso hacía además del pago cada vez más fuerte y complicado. A partir del 23 de julio de 1937, la red quedó en manos del Estado. Nacionalización de la industria petrolera. La nacionalización de la industria petrolera reclamaba que agrupaba a los trabajadores del sector con un pago de sus salarios y prestaciones, ya que las empresas extranjeras responsables les debían mucho dinero. A pesar de que los tribunales fallaron a favor de los trabajadores, las empresas se negaron a acatar la sentencia en 1937. El presidente optó por nacionalizar toda la industria petrolera. También había
ventajas y desventajas durante ese periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas. Una de las ventajas fue nacionalización de la industria petrolera mexicana, se modificó la ley agraria, el acogimiento de numerosos exiliados españoles como huir de la guerra civil contra Franco, nacionalización del petróleo mexicano, se creó Petróleos Mexicanos Pemex, el asalto de tierras, el establecimiento de escuelas rurales en superación de la tesis laica y racionalista con el concepto de educación socialista como instrumento de cambio social mediante el artículo 3 constitucional. El 19 de octubre de 1964 buscaba dar privacidad a las necesidades sociales de las individuales. La política exterior ayudaba a países extranjeros al ser derrotados de la República Española. Nuestro país ofreció refugio a miles de desplazados por el fascismo, al mismo tiempo que el gobierno cardenista se pronunció contra la invasión italiana a Etiopía. La existencia de seguro popular y el acceso fácil para todos los mexicanos sin importar su clase. La separación de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que en teoría deben equilibrar uno a otro. No solo habían ventajas durante ese periodo del cadernismo, sino desventajas. Esas desventajas fueron que el político mexicano no se enriqueció durante el ejército del poder. Se ampliaron las carreteras y aumentó el gasto público, representando un 40% de la economía. El reparto de tierras durante el cadernismo. La falta de aplicación del artículo 27 constitucional con el reparto agrario a las necesidades de ciertas zonas rurales sometidas desde la colonia al latifundismo, con lo que se denotaba que a quienes recibían la tierra la posibilidad de contar con medios de subsistencia propios. Uno de los principales fue que el gobierno cardenista vendió el combustible a los países fascistas, lo que condujo al reconocimiento norteamericano del derecho nacional a los recursos naturales. Huelgas y los incrementos salariales no se redujo a la producción de la industria, creciendo los establecimientos manufactureros de 6.916 en 1937 a 13.510 en 1940. El cadernismo fue un periodo de 6 años por el presidente Lázaro Cárdenas en 1934 a 1940. Durante ese gobierno hubieron pros y contras como todos los presidentes. Ventajas del artículo 3 constitucional a la educación, el artículo 27, nacionalidad del petróleo, ayuda a países extranjeros que en este caso habían o tenían disgustos, ¿no? En países extranjeros, que era por las guerras de Franco. Otra de las ventajas fue que pues México abrió fronteras para ayudar a esos países extranjeros durante ese periodo, pero no solamente habían ventajas como todo gobierno, sino que habían desventajas. Las desventajas era que el gobierno cardenista vendió el combustible a países fascistas, lo que condujo que el reconocimiento norteamericano no hubo reconocimiento de parte de los recursos naturales que nosotros estábamos aportando. Otro fue que se ampliaron carreteras y un aumento del gasto público a un 40%. Y como finalidad fue que el político no enriqueció tanto el poder económico dentro del país. Bueno, espero les haya gustado esta presentación y eso fue todo. Muchas gracias.